por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te doy gracias por todo. Nuestro soy. Te doy gracias. Tengo libertad. Gracias, Señor. Tu sangre derramada, el perdón me da. Gracias, Señor. Buenas. Durante los últimos domingos, probablemente meses, hemos estado estudiando la carta de Pablo hacia los romanos. Y hemos estado aprendiendo en los primeros 11 capítulos. Pablo ha venido explicando en qué consiste el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación de Cristo para todo aquel que cree. Pablo nos dice en el capítulo 3 que el mundo entero no hay ni un justo. Ninguno de nosotros somos justos. No hay quien entienda y busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Somos pecadores rebeldes. La buena noticia es que Dios proveyó a través de Cristo, que nos dio un Salvador. En estos últimos 11 capítulos, Pablo en sus cartas nos manda a tener un corazón agradecido y crecer en el temor de Dios. De este capítulo en adelante las cosas van a tomar un giro un poco diferente. Vamos a aprender mediante la palabra de cómo debemos vivir nuestras vidas según lo que creen en Dios. Amén. Romanos 12. Hoy estamos en Romanos 12, verso 1, verso 2. Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 2. El hombre es culpable por su propia responsabilidad. No tiene excusa y merece la muerte. Romanos 2. Romanos 3, los judíos y la circuncisión. Todos estamos bajo el pecado. No hay justo ni siquiera uno. Circuncidado o no circuncidado. Romanos 4. Romanos 5, Abraham, padre de los creyentes no circuncidados, por cuanto recibió la promesa cuando no estaba circuncidado. Alabado sea Dios. Por tanto, es padre de los no circuncidados. Aunque los circuncidados tengan su orgullo en que Él es su padre, Él recibió la promesa cuando no estaba circuncidado. Pablo dice, por tanto, es padre de los no circuncidados. Eso lo vimos ya unos meses atrás, pero siempre es bueno refrescarlo. Capítulo 6, Adán y Cristo. Adán, la figura, el que debía ser el hombre, ¿verdad? El perfecto, el hombre que no vio madre, el hombre que no estuvo en gestación 9 meses, el hombre, ¿verdad? Que no tuvo suegros también, ¿verdad? Gloria a Dios, pero el hombre que falló. Y entonces la figura que vendría por la cual Cristo Jesús, para reemplazar su error, su pecado y su depravación. Capítulo 7, el pecado que mora en mí. Ese pecado que está en mí ahora, ¿verdad? Que con el cual nacemos. Capítulo 8, la vida en el espíritu y no en la carne. Por eso somos más que vencedores. Romanos capítulo 8. Romanos 9, la palabra está cerca de nosotros. No hace falta más señales ni más maravillas. Está cerca de nosotros. Obedécela y punto. Romanos 9. Romanos 11, Israel rechaza el evangelio. Los gentiles son ahora añadidos, injertados. Alabado sea Dios. Y ahora, Romanos capítulo 12. Comienza Pablo diciendo, así que.
con una conjunción. Comienza Pablo diciendo. Oramos al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, por el regalo de la cruz, por el recordatorio mediante la alabanza de la sangre entregada por nosotros y poderlo cantar, poderte adorar con libertad sin temor de ser llevados a una prisión o sin temor de ser apedreados. Esto es un regalo que a veces menospreciamos en nuestro orgullo, que a veces olvidamos en nuestra indiferencia, pero esto es un regalo. Alabarte con libertad, Señor, con mis hermanos, es un regalo. Padre, queremos ahora que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo, el ayudador, nos hable en esta tarde, nos llame, nos alerte, nos corrija, nos redarguya, nos instruya en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pablo, como leemos Romanos 12, 1 a 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Hermanos, como sabemos, Pablo está ahora llegando a Romanos capítulo 12. Romanos 12 es una separación, ¿verdad? No hay que ir tan lejos, nada más que yendo en consecuencia podemos saber que Pablo está haciendo ahora una pausa, ¿verdad? Está haciendo ahora una pausa, está diciendo, por lo tanto, en otras versiones vas a leer, así que, ¿verdad? Y esto es una conjunción, si podemos tenerlo ahí, esto es una conjunción consecutiva. Son un tipo de conjunciones subordinantes, ¿verdad? En concreto diríamos que las conjunciones consecutivas son grupos de palabras que sirven para introducir una consecuencia de algo expresado anteriormente. ¿Entienden eso? Creo que eso lo puse ahí. Hasta que atrás, exacto. Así que las conjunciones consecutivas es una pausa de instrucciones que se van a dar, pero están conectadas estrechamente a lo antes dicho, ¿verdad? No sé cuántas veces han dado un regalo o han corregido a los hijos, te corrijo por esto, así que desde ahora, no sé si lo han hecho o se lo han hecho ustedes, ¿verdad? Hiciste esto, ¿verdad? Así que desde ahora, ¿verdad? O lograste tienes este mérito, o sea, sacaste un buen certificado, una buena nota. Por tanto, desde ahora en adelante es una conjunción, ¿verdad? Consecutiva que está Pablo usando, ¿verdad? Para expresar algo que tenemos que darle total atención, pero que estaría incompleto si no leemos lo que está anteriormente. Y Pablo comienza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Interesante que la palabra os ruego en el griego es la palabra paracleto, paracleo. Es una conexión entre la palabra para y la palabra caleo. Para significa estrechamente cercano y caleo significa llamar. Es una palabra
Pablo está usando esta palabra para decir, yo les estoy pidiendo. Pero es la misma palabra que usa en otros textos bíblicos, que también está en Mateo 5:4. Si podemos tenerlo ahí. Ya estoy en otro slide. Romanos 12:1. Os ruego para Caleo, si pueden ponerla, está en los slides también ahí. Y es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento para hablar acerca de una necesidad urgente. No es algo que es una opción más, no es un plato más en la mesa de buffet, no es un tipo de manzana más, ¿ok? No es un tipo de kiwi más, no es otro modelo de carro más que tú puedes escoger o puedes saltar. Es Pablo con las señales de SOS, ¿verdad? Con las señales, recuerdo la primera vez que vine en el 2013 de visita a Estados Unidos, tenía un teléfono de eso que es temporal, ¿verdad? Estaba en casa de unos pastores en Houston, me estaba quedando allá. Y yo estaba aprendiendo el inglés en casa de estos pastores que eran americanos. Yo con el inglés todavía en la casa no sabía muchas cosas. Y tenía un teléfono con un número temporal y a las 4 de la mañana sonó aquel bam, 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 bam. Yo salté. Se ubican ustedes, un cubano acabado de llegar aquí de visita después del susto que pasé en el aeropuerto, en la terminal, porque estando allá era mi primer viaje a este país y dicen, el pasajero Reinier, yo dije, Rodríguez, que se presenta en la sala de... Y ¿por qué hacen esas cosas, chicos? Pero ¿por qué hacen esas cosas toda esta gente? Pero ¿por qué cosa más grande? ¿Pero por qué tenían que llamarse Reinier? Ese es nacido en mi mismo año, 78, 80, más o menos, porque no hay otro que no sea de ese año. Pero ¿por qué tienen que llamarse así ese personaje? No podía, bueno, mira que hay nombre, chicos, para que se llame Reinier. Entonces yo salí ya con susto de mi país. Y ahora llego acá el segundo día nada más, bam, 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 una alarma hubo y entonces todos los teléfonos, ¿sabes? Se dispararon. Pablo está sonando las alarmas y está diciendo, os ruego. Básicamente está diciendo, el fin de todas estas cosas es lo que viene ahora. El fin de toda esta excavación que se ha hecho, todo esto que hemos excavado, los fundamentos que hemos puesto, es para que la casa luzca como va a lucir ahora. Hemos puesto la arcilla, hemos puesto la gravilla, hemos puesto el hierro, las cabillas, hemos puesto los bloques, los cimientos, hemos profundizado bien, hemos ido, todo esto es Romanos 1-11. Hemos sacado todas las plantas, los salvajes que había, lo hemos sacado todo para ahora que se vea lo que tiene que verse, que es la casa. ¿Verdad? Tú pasas por una nueva construcción y te dices, wow, ¿verdad? Qué bonito. Pero por supuesto no nos detenemos a pensar en lo que hubo que trabajar abajo y antes. Los permisos al condado, los permisos para la construcción, los permisos del lote, todas estas cosas que no se ven, para que ahora veamos la casa, la parte bonita. Romanos 1:2 es cómo la casa debería lucir. A partir de Romanos 12 es cómo debería lucir la casa. Pero Romanos del 1 al 11 es la parte que Dios ha trabajado. Es la parte que Dios ha elaborado. Él es el constructor. Él es el builder. ¿Cuántos dicen amén? Él es el constructor. Y ahora Pablo dice, os ruego. Para Caleo. No sé si pueden ponerle ahí ese slide. Está ahí en las pantallas. ¿Ya? Eso. Para es cercano al lado y Caleo es llamar. Son los mismos versos que usa Mateo 5:4 cuando dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es la misma palabra que usó ahí. Significa consolar, significa llamar, significa también alertar, significa también estar cerca de una persona. O sea que no es nada más
rogar es también, yo voy a estar con ustedes en este recorrido. Por tanto, os ruego, no es un ruego de lejanía, de alerta y me voy, es un ruego de caminar contigo, ¿verdad? Es el ruego de estar con uno. Lucas 7 del 1 al 10 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, rogándole paracaleo también. Es un rogar de desesperación, de desespero, de decir, no hay más nada, es esto, tienes que rogarle, tienes que entenderme, escúchame. Otro texto más, Hechos 11:23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, paracaleo, es también exhortar, a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren todo lo que paracaleo significa. Es exhortar, es animar, es rogar. Y uno más, ¿verdad? Que podemos ver, otra aplicación que podemos ver también ahora en el rogar, en el llamar también. Pablo está llamando. Y paracaleo también tiene que ver con paracleto. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador. Les dará otro ayudador, Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Alabado sea Dios. El Paracleto. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero como saben, guardar mis 10 mandamientos a fuerza y a pulmón puro es imposible. Imposible. No robar. Bueno, no matar quizás sea un poco más fácil para algunos. Pero no robar, no codiciar, no adorar otras cosas. Quizás no adorar ídolos para algunos es fácil, pero uno se adora a sí mismo con mucha facilidad. Y uno adora el trabajo y el dinero con mucha facilidad. Así que también no te hagáis imágenes, es difícil también, ¿verdad? No murmuréis, ¿verdad? La lengua larga, los deseos de hablar mucho. Esto es imposible sin un ayudador. Por eso Juan dice, si me aman, guardad mis mandamientos. Pero no me quedo ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, el que los consuela. ¿Ok? Significa Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Para que no estés más solo ni sola, para que esté con vosotros. Este martes tuve la oportunidad, primera vez en mi vida, el martes no, el jueves, hace 2 semanas, hace una semana, me llegó una llamada desde la oficina de Summit que había una familia que había recién perdido a su padre y la hija estaba llamando a Summit para ver si uno de los pastores de Summit podía conducir el velorio, el funeral, ¿verdad? Y orar y predicar en el funeral. Pero como el padre era puertorriqueño, ellos querían a alguien que hablara español. Entonces me llamaron de la oficina y era jueves, 2 de la tarde, sé que es una hora porque a las 3:30 busco a las niñas y estoy siempre a esa hora o reunido, o orando, o estudiando, o haciendo jueves y viernes el entrenamiento que hago de inspecciones de casa. Pero yo me dije, pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo yo voy a ir a consolar a una familia que yo no conozco? ¿Cómo voy a ir a hablar en un velorio, en un funeral de alguien que yo no conozco a nadie? Entonces me demoré en responderle y la hermana de la oficina me preguntó como a las 4 de la mañana, por fin, ¿quieres o busco otra persona? Y el Señor ahí me habló así, me dijo, tú no lo conoces a él, pero me conoces a mí. Y él era un hijo mío. Pude leer toda su biografía, un hombre de Dios,
un hombre que instruyó a su familia en el Señor, un hombre que fue hasta más ordenado en el ministerio en Ohio y toda su familia hispana, la mayoría. Y dije, Señor, este es un siervo tuyo. Y por ser un siervo tuyo, vale la pena. Entonces, pero cuando fui, que llegué casi a las 2 de la tarde, a las 2 menos algo, habían como 70 personas. Habían como 18 mesas llenas de gente que yo en mi vida había visto. Y yo estaba ahí, primer velorio, primera vez que iba a hablar en una funeraria, con el corazón a 120 BPM, más o menos, y sin saber para dónde voy. Y en eso salió la hija con la que yo había hablado y me dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, sí, y dice, venga, va a estar con mi familia sentado. Y estaba yo ahí con la viuda, Priscila, una mujer de 80 años, una mujer de Dios, con sus hijos, y todo eso lleno de gente. Pero ella me dijo, ven, vas a estar con nosotros en mi mesa. Y todo el que venía a saludarla a ella me miraba así como diciendo, este no es de la familia. Este es nuevo aquí. Pero yo estaba ahí cerca de la familia, cerca de la señora, cerca de los hijos mayores. Hermanos, el Espíritu de Dios lo mandó para ayudarnos y que estemos cerca de Él. Y Él cerca de nosotros y en nosotros. Y serás extraño para mucha gente, pero no va a ser extraño para Dios. El problema es cuando somos extraños para Dios. Y el Espíritu Santo fue mandado para alertarnos, llamarnos, corregirnos, incomodarnos, pero todo esto para acercarnos más al Padre. Amén. Así que, Paracleto, Él es el que nos consuela, el que nos ayuda. Pablo le he puesto a esta predicación, y disculpen que diga el título ahora y no al principio, se lo estoy diciendo como por el cuarto inning más o menos, pero está bien, ustedes me perdonan. Se llama No conformes, sino transformados. Amén. O conformados o transformados. Y Pablo dice después, dice en la misma primera parte del versículo 1, por lo tanto, hermanos, él está hablando a creyentes, ¿correcto? Está hablando a cristianos, está hablando a la familia de Dios, está hablando al pueblo de Dios. Y después cuando él pasa por la palabra os ruego, que ya vimos sus implicaciones, lo que significa, dice por las misericordias de Dios, ¿verdad? Por lo grande que Él es, por sus misericordias, ¿verdad? En el capítulo del pasado domingo veíamos en el versículo 32, capítulo 11, dice, pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Porque el plan de Dios es que cada hombre, mujer y niño conozca al Señor. Es que cada hombre se arrepienta. Es que cada persona escuche el Evangelio repetidamente para que tenga más y más y más oportunidades de arrepentirse. No es decir, ya lo predicamos una vez, es suficiente, se lo pierden. No, eso se llama egoísmo. La función de la iglesia es llevar el Evangelio repetidamente. Porque ¿cuántas veces usted acá escuchó el Evangelio antes de definitivamente decir, sí, yo me arrepiento? Si fue la primera vez, usted aquí es un expediente X. Se lo digo, usted aquí es raro. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero si es la primera vez que usted escuchó el Evangelio, usted se arrepintió, usted, hermanos, usted aquí está, es un ovni. Puede ser, ¿verdad? No que sea un ovni, sino puede ser que sea arrepentido de verdad. Ahora, el proceso es que lo escuchemos constantemente. Para eso es el esfuerzo en plantar más iglesia, en llegar donde no hay, para que más personas constantemente estén expuestos al Evangelio.
Y entonces, por las misericordias de Dios. Ahora Pablo entra en algo lindo acá. Algo que estos días Dios me ha enseñado bastante. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? Es un animal muerto, ¿correcto? Es un animal que se sacrifica, se parte, ¿verdad? Se pone en el altar. Recuerden ustedes, Elías con los profetas de Baal, ¿verdad? Preparó el sacrificio, le dijo, échenle agua, échenle más agua, más agua. O sea, están aburridos, se acabó el agua, echen más agua, ¿verdad? Y Dios vino y consumió la ofrenda. Pero era ¿qué? Un sacrificio, un animal muerto. Ahora Pablo cambia acá y dice, y suena bastante ilógico, suena como algo, ¿verdad? Algo que se puede contradecir. Un sacrificio vivo. Es un sacrificio, pero vivo. Entonces, o es sacrificio o es que está vivo. ¿Cómo es la cosa? Porque es como una oxímora. Es una contradicción, no se entiende. O está muerto o está vivo. ¿Verdad? O sea, Pablo como que nos enreda y a veces pasamos rápido porque sé que enseguida queremos llegar, ¿verdad?, a ser transformados por renovación. Pero antes de llegar ahí, hay un pozo acá que Pablo también quiere que tú y yo disfrutemos. Un sacrificio vivo. ¿Qué imagen llega a nuestra mente cuando pensamos en eso del Antiguo Testamento? ¿En qué podemos pensar? Un sacrificio animal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más viene a sus mentes? Todos los altares que se pusieron, todos los altares que ponían los profetas, ¿verdad? Que ponían los reyes, mandaban a poner el altar. Pero hubo uno que sé que ustedes conocen. Hubo un joven llamado Isaac. Que yo sé que muchas veces pensamos que era un niño de 7 años, 8 años. Pero no. Isaac tenía entre 20 a 30 años cuando fue al altar con Abraham. Y quiero que vayan conmigo ahí a su Biblia. O si quieres no lo vayas, si quieres puedes escuchar nada más. Pero en Génesis 22:6, cuando Abraham le pide a Isaac que lo ayude para cargar la leña del sacrificio, ese detalle, esa leña no era una parte de la leña, era toda la leña para su sacrificio. Abraham no podía escoger un niño de 7 o 9, 10 años para cargar todo su sacrificio. Por tanto, Josefo, un historiador de la iglesia, dice que Isaac tenía entre 20 a 22 años de edad. Era un joven formado. Por tanto, Isaac, cuando va subiendo al sacrificio, podía decirle al padre, cuando Abraham lo pone ya en el altar, que lo va a sacrificar, ¿verdad? Que él ve la leña, que él ve todo y que aparece la oveja. Antes de todo esto, él tenía una edad, él razonaba y tenía una edad para entender de que algo no estaba bien. Cuando él pregunta, ¿dónde está el animal? ¿Verdad? Isaac llegó a saber que él era el sacrificio. Por tanto, él era una imagen de un sacrificio vivo. Y yo sé que el trato era para Abraham y que Abraham se ha llevado todos los créditos y que Abraham se ha llevado todos los méritos. ¿Es cierto o no? Y que Abraham se ha llevado todo lo bueno diciendo, wow, qué fe, qué hombre de Dios. Isaac también lo merece, porque él era un sacrificio andante. ¿Y qué mejor imagen que la del Hijo de Dios? Sabiendo que Él, siendo Dios, se sacrificaría por nosotros. Fueron 33 años de sacrificio
vivo. Sabiendo de que su disfrute, su tiempo con Marta y María, saben que él iba a casa a la familia de Betania para compartir con ellos, tenía una relación con ellos estrecha, iba a compartir con ellos como para relajar, como para compartir, porque había algo más que ministerio, había una amistad. Él sabía que esa amistad y todo ese tiempo de disfrutar era con un fin. Él era un sacrificio andante, caminante, vivo. Tú y yo, Pablo nos está poniendo ahora que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y tu cuerpo es desde la punta de tu cabeza, tengas o no cabello, ¿verdad? Los que Dios les ha dado el privilegio y los que no también. Eso es sabiduría, ¿verdad? Hasta la planta de tus pies. Tu cuerpo pertenece al Señor. Lo que tocamos, lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que miramos, es un sacrificio vivo. Dijo una vez un pastor: ¿cómo soy confrontado cuando voy a mirar lo que no tengo que mirar, lo que no me edifica? Cuando me pregunto, el Espíritu Santo también está viendo esto que estoy viendo. ¿Cómo se siente Él? Hombres, temamos más al Señor. Lo que miramos, lo que pensamos. Mujeres, teman más al Señor. Lo que escuchan, lo que analizan, lo que conversan. Para que seamos sacrificios vivos, santo, agradable a Dios. Isaac fue un sacrificio vivo. Isaac fue un sacrificio vivo. No llegó a ser sacrificado, pero estaba dispuesto a someterse a lo que el Padre dijera. Jesús se sometió a lo que el Padre hizo. Se sacrificó y al tercer día resucitó. Así que Pablo está diciendo ahora, lo bueno que hemos heredado del antiguo pacto no es solamente que la incredulidad de Israel ha redundado en la herencia de los gentiles. También el altar que ellos sacrificaban, el altar que ellos hacían, la ofrenda que ellos ponían, ahora somos nosotros. Dejemos que la llama y el fuego del Señor nos quemen. Que nos quemen. Para que cuando nos quemen, desaparezca todo lo que tiene que desaparecer. ¿Por qué a los ricos les es difícil? Jesús habló del ojo de la aguja. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Por las riquezas, ¿verdad? Y no era tanto las riquezas porque podemos ser bendecidos y tener una mayordomía bíblica y manejar las cosas para la gloria de Dios. Pero la dificultad del camello entrar por el ojo de una aguja era que en ese caminar angosto es difícil porque uno trae tantas cosas que quiere meterlas en el cielo. Uno trae tantas cosas consigo, sus opiniones, sus paradigmas, sus posturas, sus opiniones. Yo pienso así y así nací y así he sido siempre. Y así me voy a morir. ¿Cuántos han escuchado eso o cuántos hemos dicho eso? No, si estás en ese paradigma te quiero decir que no vas de buen camino porque la renovación en Dios es constante, ¿verdad? Así que no es, venimos con una carga, una mochila de esa de camping arriba para querer traer todo eso con nosotros al Evangelio. Pero la dificultad de entrar por el ojo de una aguja es que todo eso tiene que caerse para tú entrar solito y solita. Y cuando todo eso se caiga, entonces podemos poder ser aptos para el reino de los cielos. Tenemos que despojarnos de todo lo que pensamos, lo que somos, hermanos. Una vez dijo un hermano, la mejor forma de aprender es desaprender. 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 La
es desaprender. Y ahí con eso entro en lo segundo que Pablo quiere decir. En lo tercero que le estoy compartiendo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto o culto racional, ¿verdad? Esa palabra racional, sé que a veces uno lo leía y decía, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, habla de la lógica, significa logiquez en el griego. Habla de que es el sentido común, es la lógica de Dios. Es que agradar a Dios es lógico. Agradar al Padre tiene sentido. Es bueno, es necesario, es el resultado, ¿verdad?, de todo lo que hemos dicho, y es bueno para el hombre agradar a Dios porque es lógico. Yo sé que muchas veces hemos hablado de que Jesús ha hecho cosas, ¿verdad?, ilógicas, cosas sobrenaturales, cosas así, pero es que para Dios todo eso es lógico. Poner paz en un mar donde donde había una tormenta, eso para Dios es normal. Para ti, para mí es sobrenatural. Para Dios eso es normal. Y Pablo ahora dice, nuestro servicio, ¿verdad? La liturgia, ¿saben? La liturgia es la palabra que se le da al orden en el servicio. Primero la alabanza, predicación, oración, ofrenda, terminar, la oración final, oración. Todo esto se le llama liturgia, ¿verdad? En términos eclesiásticos, pero Pablo está diciendo todo esto, agradar a Dios, entregarnos ahí como sacrificio vivo, santo, es nuestra lógica verdadera. Es lo que se supone que hagamos. Alabado sea Dios. Es la lógica de Dios, es su logiquez. Ahora verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Pablo está hablando a los cristianos, ¿correcto o no? Porque él empieza diciendo hermanos. Esto a mí me preocupa. Porque desde el punto que está hablando a hermanos, está queriendo decir que en la iglesia hay dos tipos de personas. Conformes y transformados. Esto es preocupante. Saber que los dos grupos no es nada más píos o impíos, salvos o perdidos. Los que desobedecen, ¿verdad? Deuteronomio 28, o los que obedecen. No, aún también en los hermanos hay dos grupos, los conformes y los que están buscando ser transformados. ¿Cuál de los dos eres en esta tarde? ¿Cuál de los dos somos? Me incluyo en esta tarde. No os conforméis a este mundo. Si Él diera por sentado que toda la iglesia ya está siendo transformada, Él no incluye esto. Pero desde que Él lo incluye, entonces está diciendo, está dando un margen, está abriendo una puerta diciendo, en esa habitación hay personas. Y está diciendo, cámbiense de room. Salgan de esa sala y vayan a la sala que arriba dice los que están en transformación. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a los paradigmas de este mundo. No os conforméis al status quo de este mundo. No os conforméis al molde del zapato de este mundo. Me gustaba en Mortal Kombat, había uno de los personajes, lo jugaba cuando era muchacho, 10 y pico años, no tengo tiempo de jugarlo. Pero había uno que frizaba a los enemigos así, ¡fu! Sub-Zero.
Los congelaba. Y después se secaba y hacía con ellos lo que quería. ¿Verdad? Y Sub-Zero era uno de los personajes de Mortal Kombat. Ya eso es para los que tenemos más de 40 años. Ya los muchachos no saben lo que es eso. Aquí se lo pregunto a muchachos, Mortal Kombat. Esos muñecos cuadrados. No, a mí no. A mí háblame de otros juegos que están ahora más modernos, ¿verdad? Eso es para los de 35 años para arriba. El que no sabe lo que es eso. Pero me gustaba Sub-Zero porque congelaba a los enemigos. Hay creyentes que nos hemos quedado congelados muchas veces. Y nos hemos quedado conformes a este mundo. Pero no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos transformados, renovados. Amén. Porque ese es Dios. Cuando Dios está presente en total plenitud, hermanos, hay una velocidad. Dios a veces por misericordia anda en megabyte. A veces anda en giga. A veces anda en terabyte. Todo conforme a tu fe. Conforme a la fe, Dios va obrando en tu vida. Y a veces vemos a otros avanzar en muchas cosas en sus vidas espirituales, físicas, de dones, de servicio, en cuanto a la familia. Y dice, wow, yo me he quedado. No, es que estamos en mega. Pero Dios, que es Dios de los que están en mega y de los que están en terabyte, se ha quedado contigo también en mega porque Él es bueno. Y Él quiere que también camines. Pero a veces Dios nos pone a apuro. Porque Dios también quiere que seamos transformados, no que te quedes ahí estático, congelado. Dios quiere y a veces usa la circunstancia, ¿verdad? Las circunstancias para ponerte velocidad. No estabas orando, circunstancia llegó, ya oras más. Tenías un poco de esperanza y confianza en ti, llegó la circunstancia, la adversidad y ahora ya no confías tanto en ti porque sabes que has cometido imprudentes errores. Consecuentemente dices, wow, realmente yo no soy tan sabio. Señor, tú sabes las cosas. Entonces comienza uno a salir de andar en mega, ahora andas en giga. Pero de repente miramos, estamos de nuevo en los kilobytes de nuevo, estamos más para atrás a veces. Y Dios regresa a los kilobytes, pero está contigo también de nuevo. Ok, hijo, vamos a andar más lento todavía, ok. Porque ese es el Paracleto, para acompañarnos siempre, ¿cierto o no? Pero no es para que te quedes ahí conforme. Es para que de kilobyte entonces vayas a los megas de nuevo. Y entonces de ahí vayas a los gigas de nuevo. Entonces de ahí vayas a los terabytes de nuevo. Y avances en el propósito de Dios para tu vida. Ese es el propósito de Dios. Que seamos transformados. Y la palabra que usáis todos la sabemos aquí seguro. Metamorfos. Metamorfos. Todos seguro la hemos escuchado. Algunos quizás hasta la hemos enseñado en sus iglesias anteriores. O la han escuchado de alguien, ¿verdad? Metamorfos. El capullo, que es una imagen guindando ahí de un árbol. Y de repente cuando sufre la metamorfosis, es una mariposa. Dices, ¿y dónde estaba el capullo? ¿Y dónde estaba el que estaba en kilobyte? ¿Y dónde estaba el que estaba conforme? ¿Dónde estaba el que estaba conforme a esa vestimenta, ¿verdad? Que era diferente a los demás, que estaba ahí. ¿Sabes qué? El estar conforme también te pone en peligro. Porque noten el capullo de la mariposa. ¿Cómo es ella más vulnerable? ¿Volando o estando ahí guindando de la planta como un capullo? El estar conforme está más vulnerable. ¿No es eso lógico? El estar conforme, el estar no orando, el estar no leyendo la palabra, el estar apático, frío, estás más vulnerable. Estás conforme. Sencillamente te rendiste. Estaba llegando el 9º inning, el juego estaba avanzado y tú ya estabas recogiendo los bates. Vamos a recoger los bates, esto se acabó. ¿Verdad? El estar conforme nos pone
debí haber puesto esto en una frase ahí, pero espero que se lo lleven esta tarde y pueda grabarlo. El estar conforme nos pone en una posición vulnerables. Pero el estar siendo transformado nos pone velocidad en el Señor. Y nos hace una lanza, nos hace hombres y mujeres de Dios. ¿Por medio de qué? Transformados por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Gloria a Dios, qué bueno llegar ahí, ¿verdad? Qué bueno llegar ahí. La voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Perfecta no conforme a nuestros paradigmas de lo que es perfecto, es perfecto conforme a lo que es de Dios. Sofía optó hace 2 semanas en la escuela por aprender violín. Ha sido un corre-corre, pero bueno, no lo había compartido con Lourdes y las muchachitas. Y dije, de verdad, sí, quiero aprender a tocar violín. Okay, y bueno, ¿sabe? Uno a veces crea y no está mal. Y fuimos a la casa de Sofía y vamos a orar por el violín para que el Señor te bendiga. Vamos a orar por tu instrumento, ¿verdad? Oramos ese día, ahí después de la escuela, oramos por el violín. Por poco busco aceite para ungir el violín, pero bueno, oré por el violín, por Sofía. Cuando me fui, se cayó el violín y se rompió. El violín tuvo que mandarlo para la escuela. Estuvo Sofía una semana con violín y tiene una hora que es prestado. ¿Ok? ¿Qué suponía que pasara? Bueno, que ella empezara a tocar notas así del cielo, así. No, se cayó y se rompió. Hubo que entregarlo a la escuela. ¿Ok? Hay cosas que uno no entiende en el caminar con Dios. Y hay cosas que por tú haber orado mucho no significa que pase lo que uno quiera que vaya a pasar. Pero ¿fue bueno orar? Sí fue bueno orar. ¿Me voy a arrepentir de haber orado? No me voy a arrepentir. Fue bueno orar. Fue bueno bendecirlo. Es la voluntad, es agradable, es perfecta, es bendecir. Que si aprende, si no aprende, ok, pero oramos y dimos bendición. Que de tu palabra y de tu palabra, hermano, salga bendición. Porque somos muy dados a la irritación. Somos muy dados a molestarnos. Si el timón de tu carro grabara todo lo que decimos en el día, y si el Señor tuviera en cuenta lo que decimos mientras manejamos, las ofensas, las irritaciones, si el Señor pone un voice recorder en tu timón y dice, voy a tomar eso en cuenta para tu salvación, ¿qué pasaría? Con todos estos personas manejando tan irresponsable, ¿verdad? Que uno, Señor, pero ¿sabes qué? Dios quiere que Él quiere aún santificar lo que hablas mientras conduces, porque mientras conduces estás solo o sola, generalmente, y es ahí donde Dios quiere ver tu integridad. David decía, en tu integridad andaré en medio de mi casa. Amén. Dios quiere, hermanos, renovarnos y transformarnos desde donde estamos solos. Desde donde estamos solos. Y cuando venga un deseo de maldecir, tú digas, aleluya. Aleluya. Dan deseo de decir otra cosa a veces. Pero no lo digas. No seas conforme a este mundo.
Y aunque tu corazón lo pensó, tú tienes el control de no decirlo. No me digas, no puedo callarme. Sí puedes, porque si el Espíritu de Dios está en ti, Él te puede dar algo que se llama dominio propio. No hay excusa. No, porque yo digo todo lo que pienso. Usted es un necio y usted no tiene al Señor. No, porque esa es una cualidad mía, tan feo como tan franco. Estás mal. Lo de feo puede ser la verdad. Pero sé sabio. No todo lo que pensemos podemos decirlo. Y Dios quiere transformar desde lo que tú piensas, para que después no estés batido entre lo que quieras decir y lo que estás pensando. ¿Qué es mejor? ¿Poner anestesia y tratar todos los meses una enfermedad o erradicar la enfermedad por completa? Por eso Dios quiere circuncidar nuestro corazón, para que no estés en la pelea constantemente de lo que piensas a lo que dices, lo que piensas a lo que dices, lo que te viene a la mente y lo que dices. No, mijo, no, tranquilo, espérate. Él viene, hace una cirugía en el corazón y te dice, ahora lo que piensas es bueno. ¿Es cierto o no? Ya no va a estar en la pelea. Ahora lo que piensas ya es bueno, es santo, es bendición. Vean ustedes, lo que se ha transformado no está siempre en la lucha. También es que nuestros pensamientos sean santificados. Los hombres cuando ven mujeres, Señor, santifica mi vista. Y ayúdame a no desnudarlas en mi mente. Esto es fuerte, pero tengo que decirlo. Ayúdanos a no desnudarlas en mi mente. Eso se llama depravación. Entonces, desde el pensamiento, uno puede ser santificado desde lo que piensa. Y fácil, porque eso lo hace ¿quién? El Paracleto. Para eso Él vino, para que no estemos solos, ¿verdad? Y no es lo mismo la batalla de estos tiempos a la de hace 20 años atrás. Para ver cualquier revista sensual, antes había que entrar a una tienda específica. No en nuestros países quizás, en Cuba no había, pero cuando fui a Sudáfrica en el 2007, ¿verdad? Que no había esa proliferación de lo que hay ahora de las noticias y todas esas imágenes gráficas, ¿verdad? Entramos a una tienda, los jóvenes de los estudiantes, una tienda ahí en Sudáfrica, entramos y ahí estaba en la esquina con esa revista. Yo dije, no, ahí ni pasar, ni pasar. Quizás había algunos que se ponían espejuelos oscuros y pasaban por ahí cerca, miraban. Pero no. Estaba más difícil. Hoy ya eso está a la mano. Esa información ya está a la mano. Bien gráfica, como la quieras. Pero Dios no quiere que tú estés siempre en la batalla entre el pensamiento y lo que hace. Él quiere santificar tus pensamientos también. Para que te sea más fácil. Para que entonces ya ahora tú digas, no me conviene, no edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y Pablo está diciendo, transformados, ¿verdad? Transformados. Porque es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Para que no estés más en esa batalla entre lo que es la carne. Aunque siempre, nunca vamos a desligarnos, porque mismo Romanos habla de eso y Gálatas 5 habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero hay áreas que estamos todavía deslizando porque no la hemos entregado al Señor y no nos hemos rendido por completo. Hemos sido, en otras palabras, conformes. Dios quiere que seamos transformados, hermanos, y eso es felicidad. Eso.